Bueno, ¿cómo vamos? Cuéntenme, ¿cómo han estado? Aparte de la enojación que han estado teniendo conmigo durante este fin de semana, cuando se pusieron a trabajar en el TAT y dijeron, Dios mío, ¿en qué momento? ¿Para qué estudio psicología? Bla, bla, bla. ¿Por qué? Ya no me gusta, todo el mundo ni quería, me cae mal Freud, y así. Más allá de todo esto, cuéntenme cómo les fue. Ujú. Nadie. No hay dudas tampoco. Ok, vamos a ver. Entonces, si no hay dudas, pues avancemos. Esto no es de perder tiempo. Entonces, la semana pasada vimos el proceso de puntuación para TAT. Ok, ahora lo que corresponde es, el primero que les voy a enseñar es el Bender en su versión del sistema de puntuación del LAX. El sistema de puntuación que ustedes vieron en medición 2 es el puntuación de Loretta Bender, de la autora original. Sin embargo, esta puntuación de escala de LAX nos permite a nosotros poder explorar de manera muy puntual y específicamente cuando hablamos de adultos, es cuáles son algunos de los elementos asociados con este tipo de situaciones. Entonces, un par de cosas que difieren con respecto al sistema de puntuación de Loretta Bender. En primer lugar, pues obviamente verán que no existen ejemplos muy puntuales como sí existían en el caso del sistema de calificación de medición 2. En este caso, nosotros vamos a tener la oportunidad de calificar error por error las 9 figuras. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la agrupación que tenemos allá, era figura por figura, cuáles eran los posibles errores que podían ocurrir. Y en este caso nosotros tenemos una particularidad, se los quiero mostrar a ustedes, yo prefiero elaborarlo de esta manera, ¿sí? De manera, hacer el análisis por filas y no por columnas. Porque es más fácil, por ejemplo, decir, ok, bueno, rotación. Se lo voy poniendo en rojo. Entonces, ustedes ya saben qué es rotación y al lado tiene la descripción. Todo el dibujo rotado de 80 a 180 grados o dibujos en espejo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, fácilmente lo que hago es que voy figura por figura viendo cuáles tienen rotación. O, por ejemplo, el error de superposición, que es que el punto de contacto es omitido, simplificado, reelaborado o distorsionado, o superposición en lugar equivocado, o no se superpone. En este caso, estos que ustedes ven en gris no aplica, pues estamos hablando, por ejemplo, para la figura A, para la figura 1, 2, 3, 4, 5, ni 8. Porque, si ustedes recuerdan, realmente solo la figura 6 y la figura 7 tienen una superposición. O sea, que existe un punto en el cual se establece cada uno de ellos. A diferencia de, por ejemplo, el A y el 4, que si bien es cierto, hay dos figuras que se superponen, pero apenas realmente se tocan. En este caso, inferimos que la 6 y la 7 son elementos en los cuales hay una superposición de la figura como tal, o sea, está una figura superpuesta en la otra, por eso solamente aplica para ellos dos. Y ese procedimiento es el que ustedes van a ir desarrollando. ¿Se entiende? Si se entiende lo que vamos a hacer. Sí, Lick. Sí, Ok. Ahora, un tema importante, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir colocando aquí? Entonces, si en la figura está presente, usted puede colocar realmente lo que usted quiera. Puede colocar, eh, por ejemplo, checks
o puede colocar X, que esos son como los más puntuales, ¿no? También otros puede decir sí, o un asterisco, qué sé yo. Si quieren, quédense mejor con esos dos primeros. Entonces, si está presente, ¿ok? Voy a marcar todas las figuras en las que está presente. Yo no soy, y los que ya me conocen, yo no soy de la idea realmente que usted va a marcar si tiene o no tiene. Yo solamente marco los que sí tienen rotación. Por ejemplo, entonces en este caso, imaginemos que la figura A, la figura 3 y la figura 7 tienen rotación. Pero en este caso, nosotros no vamos a sumarlos. Eso quiere decir de que no es que yo aquí al final voy a venir y voy a poner un 3. Nada de eso. Quiero que se vayan para eso a la parte final del documento porque ahí hay una aclaratoria. En primer lugar, lo que nosotros queremos puntuar es la presencia. ¿Está o no está? No queremos saber cuántos errores comete. Lo que nosotros queremos saber es, ¿está presente el error o no? ¿Estamos? Entonces, yo no le voy a poner un 3 o no le voy a poner un 4 o la cantidad del número que ustedes obtuvieron. Yo lo que voy a colocar en este apartado es si está presente o no el error. Entonces, para este caso, yo sí utilizo, coloco un sí. Porque yo lo que quiero saber es eso, es presencia, no frecuencia. ¿Ok? Y ese procedimiento yo lo voy a desarrollar para todos los tipos de errores. Y vamos a ir viéndolos uno a uno. Hay algunos que ustedes ya los conocen, como el caso de rotación, el caso de superposición, el caso de perseveración, el caso de cierre. Ustedes ya los conocen, pero hay algunos otros que todavía no han tenido la oportunidad de enfrentarse con ellos. Sí, Como por ejemplo, sí, tengo algunos ahí. ok, en el caso del siguiente error que tenemos, que es el de simplificación, es que ustedes ya lo conocen, pero que es conocido también como integración, es círculos por puntos, ¿sí? Círculos por puntos. O, por otra parte, en la figura 1, ¿sí? O, por otra parte, no se superponen o son sobresimplificados, como el caso, si ustedes recuerdan, el caso de la figura 7, por ejemplo, en el cual podíamos encontrar una figura de este tipo. Entonces, si ustedes ven, hay ausencia de curvas para los ángulos, como por ejemplo en este caso, o podemos encontrarnos en la figura 6, perdón, o en la figura 5, que nos podemos encontrar una persona que simplifica en lugar de colocar puntos, va a ir a colocar una figura de esa manera. En el siguiente, que es la fragmentación, quiere decir de que la figura como tal ha destruido su gestal. O sea, que puede ser que la estructura como tal su integridad haya sido dañada. En cualquiera de las figuras, como por ejemplo en el caso de que en lugar de colocar 3 líneas como en la figura 2, solamente encontramos 2, o por ejemplo, se omite una fila como tal, o por ejemplo, en el caso de la figura 3, que es el de cabeza de flecha, se pierde la figura. ¿Ok? Hansi, Lick, yo tenía una pregunta, a ver. porque en el Blender cuando las figuras son muy grandes, ahí dice de que se miden, pero ahora que lo hacemos eh, vía, ¿Cómo ajá, hacerlo ¿cómo lo con la hacemos? computadora? Ajá, Ok, sí. vean, un tema importante es que solo para esta prueba realmente yo les pido que ustedes puedan imprimir la prueba.
Entonces, ¿en qué consiste la tarea? Que cuando la persona hace los dibujos, recuerden que los dibujos se los debe de pasar al evaluador, ¿cierto? Entonces, Sí, o al sea, pasar, perdón, dígame. a eso le decía, porque, o sea, nosotros, bueno, la persona que yo se la apliqué, la compañera me mandó la imagen, entonces decía, Exacto. yo no saldrá distorsionada, qué sé, o no me No, saldrán las medidas, pero no, entonces ahora lo que tienen que hacer ustedes es que sea una foto de alta calidad y aparte de ser una foto de alta calidad, que tenga las dimensiones específicas de lo que ustedes quieren hacer. Entonces, una vez que ustedes lo tengan, lo imprimen y ahí ya se puede medir. Aquí realmente, si ustedes ven, no es tan, no hay un elemento, solo el de cierre, por ejemplo, que le dé datos exactos en cuanto a cuánto tiempo, perdón, a tamaños en específico. O sea, es bien, yo lo dejaría así en particular como bien obvio, ¿sí? De que realmente cuando nosotros medimos y si nosotros tenemos que medir y colocar el transportador para saber si está o no está, realmente se pierde la esencia de la prueba. Incluso si ustedes ven en la parte aquí, en caso, yo no sé si ustedes recuerdan en medición 2, en el caso de que ustedes tuvieran alguna duda, ustedes recuerdan que se les planteaba de que en caso de duda no se puntúa. ¿Recuerdan? Entonces, sí. aquí tenemos la misma filosofía. Vamos a puntuar de manera conservadora. ¿Ok? Entonces, resolvemos el tema con enviar una foto de alta calidad e imprimirlo. ¿Ok? En el caso, por otra parte, de la retrogresión, en el cual el individuo, en vez de bucles, en vez de círculos, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con bucles? Hablamos de puntos rellenos como tal, en lugar de círculos, o rayas en vez de puntos, como por ejemplo en la figura, voy a hacerlo un poquito más grande, como en la figura 5, por ejemplo, que en la figura 5, en lugar de hacer puntos, ¿sí? Y hacerlo de esta manera, hay individuos que hacen rayas en lugar de puntos, ¿sí? Hacen rayas de esta manera. Entonces, ese tipo de error sería un error de retrogresión, ¿ok? O, por ejemplo, triángulo cuadrado o rectángulos sustituidos por hexágonos, o sea, la pérdida de los ángulos que se encuentran en algunas de estas figuras. ¿Ok? En el caso de perseveración, ustedes ya la conocen, que es, vean que solamente aplica para figura 1, 2, 3 y 5, es en la cual alguna de estas figuras hay más de 13 puntos o hay más de 12 columnas de puntos o incluso una fila adicional de círculos o puntos. En el caso de colisión, es cuando una figura se superpone a otra o está a menos de 35,56 milímetros. Eso quiere decir de que una figura como tal, puede ser cualquiera de las figuras, pero donde se encuentra más frecuente es en la figura, en las figuras 7 y 8. Como por ejemplo en esta parte, si ustedes recuerdan, cuando ustedes pueden ver acá, ¿sí? Cuando hacíamos el cuadrado, bueno, a mí no me sale exactamente igual, pero traten ustedes de dibujar con mouse y me entenderán. Entonces, si ustedes recuerdan esta parte, lo problemático realmente era este punto de intersección. Entonces, debemos de entender que si una figura como tal está por encima de ese elemento de 35,56 milímetros y si está superpuesto como tal. ¿Ok? En el caso de impotencia es la repetición de intentos para poder hacer un elemento, para poder hacer una figura y
no consigue esa idea. En este caso, impotencia puede conocerse también como los segundos intentos que se desarrollan en tantos elementos. El cierre, por otra parte, es lo opuesto a lo que nosotros vemos en colisión, es la separación como tal o la superposición menor de 6,35 milímetros o una superposición significativa con un contacto en el lugar equivocado o distorsionado excesivamente trabajado en el lugar de contacto. Para esto solamente aplica para la figura A, para la figura 4, para la figura 7 y 8. Por otra parte, la coordinación motora, el tipo de error, quiere decir líneas irregulares y temblorosas, mucha y pesada presión. La angulación, por otra parte, es el elemento de no poder generar la angulación como tal o la rotación de una figura entre 45 y 80 grados o una angulación variable de la mitad de las columnas en la figura 2. Para este error solamente aplica para la figura 2 y 3. Eso quiere decir para la figura, para las figuras 2 y 3, que son los elementos en los cuales nosotros vamos a explorar, ¿sí?, la reproducción de la angulación como tal. En el caso de la cohesión, es cambios en el tamaño dentro de una figura que puede ser superior entre 1/3 del dibujo o cambios en el tamaño. Este tipo de error implica en dos maneras. Una manera es, por ejemplo, de que tengamos esta figura y luego el círculo que sea 3 veces mínimo, 3 veces más grande. O por otra parte, que tengamos una figura muy parecida, pero luego la siguiente que nosotros tengamos cambia en tamaño, ¿sí?, mucho más grande que otra figura. Entonces puede ocurrir a nivel de intrafigura, o sea, como es este ejemplo en el cual uno de los dos es 1/3 más grande o 1/3 más pequeño que el otro, o en el caso de hacer la comparación entre figuras. ¿Sí se entiende? Sí, Y finalmente el último, que no es un error, sino que para mí es más una observación, que es que el individuo haya tomado más de 15 minutos en la elaboración de la prueba. Pero nosotros esperaríamos que un individuo como tal se tarde entre 6 minutos aproximadamente para hacerlo. ¿Ok? Y finalmente aquí yo le coloco nada más al final porque es un todo. ¿Sí? Para mí este último error, que es tiempo, realmente no podríamos como decir que es uno solo en específico. Sin embargo, yo nada más coloco, si aplica, coloco el sí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a tener al final? Imaginemos que tenemos, perdón, que tenemos 3 errores al final. Entonces nosotros determinamos como tal si el individuo, ¿sí?, cuántos errores tiene. Porque si el individuo como tal supera los 5 errores, puede determinarse que el individuo como tal tiene ciertas dificultades a nivel de visopercepción. Pero en este caso, la diferencia con respecto a Loretta Bender es que mucha gente trata de verlo desde una óptica de que Bender es una de las herramientas más importantes en la detección de lesiones cerebrales. Y sí lo es, pero no es una herramienta que se utiliza de manera única. ¿Ok? Entonces, y finalmente, algunas anotaciones que ustedes pueden hacer durante el proceso de la elaboración del informe. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces, finalmente, obviamente ustedes tienen que anexar esto
a lo que hemos visto hasta este punto. Y lo siguiente que ustedes van a hacer ahora es, se van a ir a su carpeta de Blender y van a ver un documento que es corto, es de 10 páginas aproximadamente, que es el análisis proyectivo. Entonces van a ir lámina a lámina y si ustedes ven hay ciertas interpretaciones a partir de la calidad del dibujo, como por ejemplo angulación, alargamiento hacia el círculo, y luego vean que en este espacio se dice qué es lo que significa. Por ejemplo, dibujar en primer plano el diamante, o si el diamante se dibuja hacia arriba, si dibuja la figura en parte del centro, si la lámina es colocada en la orilla, si el círculo lo dibuja en forma desintegrada o forma marcadamente ovalada. Entonces van a ir con todo este procedimiento y van a ir viendo qué significan las puntuaciones, mejor dicho, qué significan los indicadores de cada lámina. Entonces, ¿qué van a hacer después de esto? Muy sencillo. Se van a ir al Word, que este Word, ahorita se lo voy a pasar. Un segundito. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Lee. Perfecto. Entonces, espérenme un ratito que está. Ok. Entonces se van a ir a su página y van a tener entonces este cuadrito. ¿Sí? Entonces aquí lo que van a hacer ustedes es que van a ir lámina por lámina, ¿sí? Como la lámina A. Voy a hacer un ejemplo. Entonces me voy a la lámina A, ¿sí? Y imaginemos que el diamante entonces lo dibuja hacia arriba. Entonces vengo yo para acá, pongo por acá, característica, diamante dibujado hacia arriba, y luego pongo el significado. Voy por acá, por aquí, y esto dice, euforia, ¿ok? Euforia, y se siente más que su mundo. ¿Ok? Entonces, coloco aquí en el significado esto. ¿Ok? Y vamos punto a punto. Yo no les puedo indicar cuántas filas va a necesitar usted acá. Por ejemplo, yo puedo colocar otra fila, que también esto sea parte de la figura A. Y, por ejemplo, aparte de ser un diamante hacia arriba, aquí más abajo. Y también cuando estaba haciendo el dibujo, marcó puntos como orientación. Entonces, vengo por acá, copio esto, ¿ok? Y me voy aquí, copio ese significado y coloco por acá. Utilización de puntos guía para la elaboración del dibujo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, la cantidad de filas va a depender de su dibujo. ¿Estamos? Sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Dudas con Blender? Y así vamos con las 9 figuras. Listo, Lick. Ok.
Lick, una consulta. Dígame. El viernes tenemos que subir todas las pruebas transcritas y corregidas, o sea, evaluadas, o solo transcritas. Este vaciado es lo que ustedes van a colocar el día viernes. Este vaciado, el vaciado de TAT, este vaciado que acaban de ver y el vaciado que les voy a enseñar de DFH y de colores. Okay. Es más, por eso ni siquiera, Sí. yo tengo programado realmente, yo había programado clases para el día jueves, pero realmente solo es para resolver dudas. ¿Estamos? ¿Se entiende con Bender? Sí, Lick. Ok. Pasemos ahora entonces a Macover. En el caso de Macover y de colores es muchísimo más sencillo. Entonces, ¿de dónde se van a apoyar? Ustedes van a apoyarse de este manual. ¿Ok? Si ustedes, a ver, antes que nada, ¿cómo aprendieron ustedes la elaboración de dibujo de DFH en Psicodiagnóstico 1? ¿Cómo vieron esta parte? Enseñaron más que nada en los dibujos, el dibujo, verificar los estímulos tanto de la cabeza como cada apartado. Ok, entonces vean, es algo importante que lo vean desde esta óptica. En primer lugar, vamos a ir viendo de que existen dos elementos importantes de análisis, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver son elementos de índole corporal, ¿sí? O sea, como los pueden ver acá. O sea, que son elementos ya asociados con una parte del cuerpo, como por ejemplo la cabeza, la cara, la expresión facial, la boca. Pero también tenemos un elemento de rasgos misceláneos corporales, que si bien es cierto, tiene que ver con el cuerpo, pero que tienden a ser estudiados desde diferentes ópticas, ya que nosotros vamos a obtener la información a partir de cada uno de ellos, como por ejemplo los senos, los hombros, las caderas, las nalgas. O sea que son siempre parte del cuerpo, pero que tienden a ser muy estilizados en este tipo de dibujos. Así también podemos encontrar rasgos misceláneos como ropa, botones, bolsillos, corbatas, zapatos, ese tipo de situaciones. Y finalmente, la última parte, a partir del elemento 31, tiene más que ver con la forma del dibujo que con el contenido, como por ejemplo la simetría, la línea media, el tamaño, dónde se coloca, cuál es la perspectiva, el tipo de línea, el sombramiento. Entonces tenemos dos elementos importantes. Un elemento de partes corporales del individuo, que son como partes básicas, pero también tenemos rasgos misceláneos como rasgos un poco más estilizados, aparición de aspectos distintos al cuerpo, como la aparición de ropa, zapatos, ese tipo de cosas. Y finalmente tenemos también la interpretación desde el punto de vista de la forma del dibujo, como la simetría, el tamaño, la colocación, la perspectiva y ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una revisión. Ok, voy a reducir el tamaño. Vamos a hacer una revisión paso a paso de cuáles son los elementos que nosotros encontramos en este elemento. Entonces, la cabeza como tal, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos asociados? ¿Cómo se pudo haber dibujado? Por ejemplo, en qué orden se hizo el dibujo, cuáles son los elementos más importantes. Entonces, vamos a ir explorando parte por parte, ¿sí? Cada uno de ellos.
y vamos a colocar la interpretación en esta misma hojita que tienen por acá, que es el mismo formato de registro. Recuerden que en primer lugar tenemos dos figuras. La figura que fue dibujada de manera en primer momento, y tenemos la figura 2, que es la figura que se dibuja posteriormente. Entonces, vamos a ir paso a paso, y yo lo que les aconsejo es, al igual como se los enseñé en Blender, es que ustedes vayan llenando los valores en ambas figuras. Como por ejemplo, entonces pongo cabeza, que es el indicador, y luego el significado, tanto para la figura 1 como para la figura 2. Luego coloco, imaginemos que en el caso de una persona de lo que ustedes, de que ustedes estuvieron evaluando, hizo una cabeza bastante grande. Entonces dice, dibujan cabeza grande, jóvenes frustrados intelectualmente, deficiencia intelectual, paranoide. Entonces yo copio esos elementos en la parte de significado. Entonces coloco cabeza grande y coloco entonces el significado. Jóvenes intelectualmente, y copio todo lo que dice. ¿Vamos? ¿Dudas? Y hago lo mismo con las dos figuras. Y voy entonces realizando una revisión bastante rápida de todos estos elementos. Un tema importante que les quiero mostrar es por aquí, cover. Dígame. Pero puede ser posible que en la primera figura, digamos, vaya, con el ejemplo de la cabeza, sea grande, ¿verdad? Pero en la siguiente figura no sea grande, sino que tal vez pequeña. Entonces ahí hay la diferencia. Sí. Acuérdense que por eso cada figura tiene un vaciado distinto, porque puede mostrar variaciones. Inclusive, esas variaciones son interpretables, como por ejemplo, esto nosotros, la interpretación lo vamos a ver cuando volvamos de Semana Santa. Recuerden que aquí la explicación no ha acabado. No quiero que vayan a pensar de que esto es todo lo que vamos a ver de las pruebas. No, al volver de Semana Santa les espera un montón de trabajo. Esto lo que estamos haciendo es adelantar para que su informe sea más sencillo. Entonces, por ejemplo, en el caso que acaba de decir Harold, imaginemos que en la figura 1 es un hombre y en la figura 1, en primer lugar, dibuja una mujer sumamente sexualizada, muy detallada, le dedicó bastante tiempo, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la figura 2 es un hombre y después es un hombre con rasgos muy tímidos, con una expresión facial bastante como dejada, como que fuera abusado, etcétera, etcétera. Entonces, puedo hacer una comparación de esos dos dibujos, que son diamétricamente distintos y además de eso, que son interpretablemente distintos. Entonces yo puedo decir, bueno, en primer lugar, el que sea un hombre y haya dibujado una figura mujer, en primer lugar, significa esto. Y además de eso, la depreciación que le hace a la figura 2 y el enaltecimiento que le hace a la figura 1 es interpretable de esta manera. ¿Sí se entiende? ¿Estamos hasta acá? Y podría repetir, es que aquí están haciendo mucho ruido. Específicamente, ¿qué parte? Justo lo último, lo último. Ok. Les comentaba de que realmente cuando nosotros nos encontramos con dibujos que son distintos, como lo que me comentaba Harold, se puede interpretar ese tipo de diferencias con base a la historia del individuo, con base al tipo de dibujo, a algunos rasgos que pueden estar asociados con este tipo
de movimientos, a nivel dinámico, entre otras cosas. Entonces, eso es interpretable también. Por eso se hace un vaciado por figura. ¿Estamos? Entonces, los 3 libros que yo les pasé, hay este en particular, me gusta más porque le da una reseña de la prueba, le explica desde un punto de vista qué es lo que nosotros buscamos, los rasgos estructurales que vimos y los rasgos de contenido, y luego va punto por punto al igual que los demás. Entonces, la cabeza, qué significa la longitud desproporcionada, cabeza alargada, aumento de tamaño en niños, la cabeza en sí, qué representa, qué pasa si la cabeza es grande, si hay un mayor tamaño en la cabeza femenina, cabeza pequeña, cabeza dibujada al final, línea de la cabeza marcada, entre otras cosas. Luego rasgos faciales. Entonces ustedes pueden apoyarse de este libro en específico que tiene 50 páginas y se puede ir copiando de manera puntual. ¿Estamos? Pero aquí lo que consiste la tarea principalmente es en ir identificando la característica del dibujo y su interpretación. ¿Estamos? ¿Dudas? Lick, A ver. fíjese que yo tengo una duda. Por ejemplo, yo estuve leyendo ese libro que usted acaba de enseñarnos ahorita Ujú, y viendo la figura de la persona que a mí me tocó evaluar. ujú. Por ejemplo, ahí sale en su dibujo, él hizo como un brazo grueso y un brazo delgado. Y Sí. entonces ahí en el libro sale solamente si es grueso y si ambos son delgados, o tengo que ponerlos los dos. Tendría que ponerlos ambos. Ah, ok. Ujú. Esa era mi duda, gracias. Listo. ¿Estamos? ¿Dudas con Macover? ¿Seguros? Perfecto. Ok. Y vamos a la última prueba, que es el test de colores de Lucher. A ver. Ok. Entonces, me avisa cuando ya puedan ver mi pantalla. Listo, Lick, ya se ve. Está como trabada. Sí se mira. Sí se ve, pero creo que está cargando aún el... Sí, está trabada. Le estoy diciendo que mi compu ya se quiere jubilar. Así Una me dijeron pregunta, a mí ¿salen aquí, unos ya se bugueó la anime? compu. Sí, hombre. ¿Qué me decían, perdón? Hola. Hola, le estamos viendo. Ok. Ay, Dios mío. Está trabado. Dame un chancecito. Vamos a probar cargarlo de nuevo. Ok, ahora sí. Entonces, se van a su hoja de Excel. Recuerden lo primero, 2 puntos importantes. Recuerden que en el proceso de aplicación, ustedes recogen una combinación de 8 dígitos 2 veces, ¿cierto? ¿Vamos? Eso es lo primero.
lo primero es que ustedes recogen dos combinaciones. ¿A cuántos de ustedes les salió exactamente igual la primera combinación que la segunda? A mí. ¿Y a cuántos de ustedes les salió distinta la combinación 1 y combinación 2? A mí. A mí. Entonces, vamos para los dos públicos. En primer lugar, para los que la combinación fue exactamente igual, solamente hacen un vaciado. Para los que tuvieron dos combinaciones distintas, obviamente se hacen entonces dos vaciados. Entonces, Lick, esta hoja, ¿sí, Harold? bueno, no sé si me estoy adelantando, pero antes de que se me olvide, cuando la persona que está haciendo la prueba, vaya, digamos que hizo las dos combinaciones igual, ¿verdad? Sí. Pero al ver uno de los colores, no dijo el color que es, sino que dijo otro. ¿Cómo? Pero entonces no fue exactamente igual. No, por ejemplo, el color número 1, no sé, ¿verdad? Pero para mí es gris. Sí. Bueno, pero entonces si esa persona dijo otro color, vaya, por ejemplo, estoy algo como, no dijo precisamente eso, pero digamos que dijo anaranjado. Ok. Y lo mismo dijo en el segundo, anaranjado también, pero bueno, nosotros podemos ver que gris. O sea, se refiere a que señaló el 1, pero dijo anaranjado. Sí. No, siempre nos vamos por el color, por el que él eligió. O sea, no hay ninguna interpretación de eso. No, de eso no. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer acá? Es esta elección. Entonces, vamos a vaciarla ahí. En el siguiente punto vamos a irnos a la pestaña. Y en la pestaña existen ciertas combinaciones. En primer lugar, quiero que noten que todos los 8 colores son utilizados. Si ustedes ven, estas combinaciones que ustedes ven por acá de 2, 4, 1, 5, 3, es la elección de los primeros 5 colores. ¿Ok? Y posteriormente van a hacer ciertas combinaciones como tal. Por ejemplo, vamos a elegir en la primera función, y quiero que ustedes noten por acá, la función 1, que tiene que ver con los elementos. Dame un segundito que le voy a abrir el manual. Un segundito. Ay, dame un segundo que sigue sin cargar esto. Aquí está. Ok. Entonces, las funciones que ven por acá, perdón. Las funciones, por ejemplo, la función más es todos los objetivos deseados o la conducta dictada por los objetivos deseados. Entonces, en la función 1, si ustedes ven en su Excel, tiene función 1 más y tiene la combinación de los primeros dos colores, que sería el 2 y el 4, o sea, el azul y rojo. Entonces, aquí en la parte baja ustedes encuentran la interpretación de esa elección. Azul y rojo busca relaciones afectivas satisfactorias y armoniosas, desea una unión íntima en la que hay amor, sacrificio de sí mismo y confianza mutua. Pero también ustedes pueden encontrar, ¿sí?, dentro de esta misma función en la pestaña 3 donde dice interpretación, si ustedes quisieran profundizar
ustedes quisieran profundizar un poco más, también encuentran estos valores asociados, que es en el 4 de 2, 4. Pero creo que aquí están, no sé por qué está malo, amarillo. Es azul, rojo. Dame un segundito. Azul, aquí está. Azul, rojo. ¿Sí? Que son estos valores que ustedes encuentran por aquí. Y adicionalmente, ustedes pueden encontrar esta información en su manual. Por ejemplo, me voy a la página 20 y tengo aquí la combinación azul-rojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer por acá? En el mismo vaciado que hemos visto hasta acá, que es un solo documento el que les voy a juntar, van a poner función X, combinación azul-rojo, como es este ejemplo, y luego copiamos estos valores por acá del manual y también copiamos los valores de este Excel. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Un segundito. ¿Hasta aquí se entendió esa parte? Siendo honesto, Lick, más o menos. No, Ok, voy. Denme un segundito. Vamos a ver. Ok, entonces. Ok, entonces. Vean, este es mi formato de registro. Entonces, hay 5 funciones que están expresadas aquí. Esta es la parte teórica que vamos a ver cuando vengamos de Semana Santa. Tenemos 5 funciones. La primera función, que es conocida como función más, es entendida como los objetivos que el individuo quiere, los individuos que persigue, o las conductas que son motivadas por medio de esos objetivos. La segunda función, que es la función X, es la situación presente del individuo o la conducta adecuada para la situación presente. La función 3 o la función igual es las características coartadas o conducta inadecuada para la situación presente. La función menos, la función número 4, son las características rechazadas o suprimidas o características saturadas de ansiedad. Y finalmente, la última función, que es la función 5, es el problema actual o conducta que resulta de la tensión. Entonces, esos 5 elementos que nosotros observamos en este apartado tiene que ver con el proceso de la elección de los colores del individuo. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Lick. Ok. Entonces, lo que hace el software es que va a copiar las combinaciones de las elecciones del individuo. Entonces, los 8 son significativos. Por ahí tal vez el número, el color o la elección número 6 tiende a ser como el que entra en la menor cantidad de combinaciones. Pero tanto los primeros 2 como el color azul y rojo, que es el 2 y el 4, se combinan para dar respuesta a la función 1, que es los objetivos deseados o la conducta dictada por los objetivos deseados. Entonces, cuando obtenemos esa combinación 2-4, ¿sí? Que es la obtención entre esos 2 primeros colores, obtenemos información acerca de qué es lo que la persona busca, cuál es su objetivo
en el proceso de vida, cuáles son sus conductas motivadas a través de esos objetivos. Entonces, ¿sí? Pero eso solamente si la primera elección de la persona es 2 y 4. Sí. Si lo hace en Exactamente. medio o si lo hace al final, no. No. Ya vamos a ver que lo que tomamos aquí no es 2, 4. Lo que tomamos es los dos valores que primero eligió el individuo. Puede ser combinación 1-3, puede ser 8-7, puede ser 6-5. ¿Estamos? Aquí yo solo es por el ejemplo que les estoy poniendo. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, Lee. Ok. Ahora sí. Entonces, vengo por acá y copio estos valores en mi matriz de vaciado. ¿Ok? Y también obtengo de el manual, me voy, busco las combinaciones, tengo aquí la combinación azul-rojo y copio todo esto. Y lo coloco también en mi vaciado. ¿Estamos? ¿Estamos? Y eso es lo que se va a hacer para todas las demás funciones. Función 2, función 3, ¿sí? Función 4 y función 5. ¿Se entiende? Licenciado. Dígame. Mire que yo no había escuchado anteriormente, pero lo que estoy viendo es que aquí esta es la tarjeta 1, por decirlo así, va. Él en la primera opción eligió 2 y en la segunda que le aplicó eligió 4, ¿verdad? Sí, va. Exactamente. Aquí están las Ok, elecciones. Lick, Ujú. ahora en el caso que la persona haya elegido 2 en la primera y en la segunda también eligió 2. ¿Cómo? En el segundo intento. Sí, en el primer intento eligió la tarjeta 2 y en el segundo intento también eligió la 2. Pero estamos hablando de la segunda elección de todos los colores o que aquí también eligió 2. Ah, no, es que yo pensé que estaba combinando, o sea, esta opción 2 pensé que la había elegido en el primer intento, así, de la primera aplicación de la prueba. No, es que aquí estamos hablando de la primera aplicación. Ah, ok, ya Aquí entendí. yo no he tocado segunda aplicación. Ok, Este ya orden que está aquí es el orden de la elección 1 que hizo. No estoy tocando Creo todavía que elección 2. es que creo que Sí. nos estamos enchivolando, no sé si solo es mi caso, pero nos estamos enchivolando con ese 2-4. O sea, la ¿Por primera elección, el primer número, el primer color, digamos, que ella eligió, en el ejemplo que usted tiene, 2. Sí. Ok. Con ese 2, ¿qué hacemos entonces? No, yo creo que sería bueno que pusiera otro ejemplo de números, porque sí, yo creo que nos estamos confundiendo con específicamente con esos datos. Ok, vean, vamos desde el principio. Usted está y tiene la combinación de la persona, ¿sí? Y le dio 6, 5, 3, 7, 8, 1, 2 y 4. ¿Ok? Esos fueron los colores que eligió. Aquí estamos bien. Entonces, quiero que se vayan a la siguiente pestaña y pueden observar de que el valor que el individuo obtiene distinto acá, que es 6.5, 3.7, 8.1, aquí ya cambió en este apartado. ¿Sí? Quiero que vean esto. Para eso les sirve este Excel. Porque las elecciones como tal vienen y se copian en este siguiente apartado. Hasta aquí Ya es estamos una bien. fórmula predeterminada entonces. Predeterminado. Ustedes no tienen que hacer nada más. Solamente, si ustedes ven la elección, ustedes la toman acá, así como la que le dio el paciente y la copian. Y lo siguiente que viene, si ustedes ven, aquí cambió, pero aquí no. O sea, en la fila 10 cambió los valores automáticamente, pero en la fila 11 no.
Entonces, ¿qué van a hacer nada más? Van a copiar las combinaciones que están exactamente arriba. Entonces, cambio 65 y se modifica actualmente, automáticamente violeta amarillo, que esa es la elección que hice, violeta y amarillo. Voy cambiando de ahí 37, ¿sí? 81, ven que se va cambiando, ¿no? 24 y 64. ¿Estamos? En eso creo que nos estábamos enchivolando. O sea, es que esos números que les dice eran elecciones al azar. O sea, puede ser cualquier elección de números que tenga el individuo, cualquier combinación. ¿Estamos? Ahora sí se entiende. Lick, entonces bueno, las combinaciones ya las tenemos, va. Pero ese, Sí. el más, la X, el igual también no da. Esas son las funciones que acabamos de ver ahorita del manual. Entonces, esas sí las buscamos. Esas las tienen en la parte de abajo, aquí en la fila 14. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está función 1, objetivos deseados. La combinación 5-4 tiene que ver con que el individuo quiere que sucedan hechos interesantes y emocionantes, tiene capacidad para hacerse por los demás debido a su interés manifiesto y a su trato agradable, muy abierto, imaginativo en exceso e inclinado al fantaseo y a soñar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Lick. Sí, Lick, sí, hoy. Sí, Lick. Ok, entonces van a ir copiando estos valores y los valores que ustedes encuentran de las combinaciones del manual y lo van a ir haciendo el vaciado en este espacio que ustedes tienen acá. Tienen la función, tienen la combinación y luego el significado. Es más, les voy a quitar esto. Les voy a quitar este de combinación y que solo sea significado porque automáticamente se copia este espacio. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, Lick. Entonces hacemos ese mismo procedimiento para los 5 elementos. Entonces, por ejemplo, para acá, ¿qué es la situación presente? ¿Qué significa esta situación presente? Que está en el manual. Es la situación presente. La función 2 es la situación presente del individuo o las conductas adecuadas para la situación presente. Entonces, para este ejemplo dice, la combinación 2-6 que ustedes pueden observar perdón, la combinación 37, que es estos dos apartados, que es la elección 3 y 4 de los colores, se combinan para hacer la función 2. Y en la función 2, que es verde-marrón, dice, trabaja para edificar una base firme en la que pueda construir un futuro seguro, confortable y sin problemas. En esas condiciones espera obtener respeto y reconocimiento. Lick, ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Lick, pero en ese caso usted tiene, esa en la segunda, ¿verdad? En la X. Usted tiene la combinación 3-7. Sí. Y aquí aparece Y abajo 2-6. 2-6. Fíjese que es algo que lastimosamente nunca pude corregir, porque como ustedes pueden ver son Exceles bien, ya son plantillas de esta manera y nunca pude corregir. Pero más allá de fijarse en ese numerito al inicio, quiero que se fijen en la combinación que dice verde-marrón. Y si ustedes ven verde-marrón, es mi elección. 3 y 7, 3 y 7. Ok. ¿Estamos? Sí, hay algunos que no terminan de compaginar. Incluso en el ejemplo anterior, el de 2-4, aparecía 1-3 aquí. Entonces, quiero que no le presten tanta atención a este numerito, sino el que manda es este de aquí. ¿Ok? ¿Vamos? Entonces, ese es el procedimiento que ustedes van a hacer para las 5 funciones. ¿Y qué pasa si usted tiene entonces 2 figuras o 2 elecciones distintas? Bueno, entonces usted va a tener que hacer 2 vaciados iguales.
¿Estamos? O sea, 1 para la figura 1 y 1 para la figura 2. ¿Estamos? A ver qué me dicen aquí en el chat. 64, ¿dónde sale? ¿Qué es eso? Oye, Jessica. Ah. Jessica. Hola, Lick, ¿me escucha? A ver. ¿Me escucho? Ah, ese 64, estoy confundida de dónde sale. En el cuadrito, que, pero bueno, ya no está. ¿Cuál? Es Este. 64, ¿sí? Sale, vean, para la función 1 sale de combinar elección 1 y 2. Para la función 2 sale de la elección 3 y 4. Para la función 3 sale de la combinación 5 y 6. Para la función 4 sale 7 y 8. Y para la función 5 sale elección 1 y elección 8. Ok, ¿Estamos? ahora sí. Perfecto. ¿Dudas? Gracias. ¿Todo bien? ¿Se entiende? No sé si todo está bien o todo está mal. Sí Ese se entiende, Lick. sí se entiende. Ok. Perfecto. Entonces, y con eso termina la actividad para el día de hoy. ¿Tienen dudas? ¿Todo bien? ¿Todos claros? Porque lo que corresponde entonces es, a partir de este elemento, es cómo vamos a obtener esta información y de dónde vamos a sacar esta información para la elaboración del informe integrado. Vamos. Ok. Entonces, vean, para el día jueves tenemos planificadas clases, pero más que clases es para resolver dudas. Entonces, dentro de un rato voy ya se está, al terminar la clase se va a convertirla para poder subirla lo más pronto posible. Y empiecen a trabajar ya entonces en todos estos elementos para que el día jueves traigan dudas y no estén preguntándome en Semana Santa o no tengan que invertir ustedes en Semana Santa tiempo que no debería de ir asociado a esto. ¿Vamos? Ok, Lick. Ok. Nos vemos el jueves entonces para resolver dudas. Feliz cumpleaños, Lick. Gracias. Feliz cumpleaños, Lick. Gracias, a ver. Felicidades, felicidades. Gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Felicidades, Lick, felicidades. Bendiciones. Gracias. El problema es que cada año que pasa Felicidades, se vuelve peor. Felicidades, Lee. ¿Cuántos años tiene? Vaya, adivinen pues. ¿Cuánto 36. Oh, Si adivinamos, no hacemos informe. vaya, a ver. Pero solo 38. tienen un Lick, intento. 36. 38. Ya perdieron. Están hules. Lick, dígalo. 37. No, hombre, dan mal. Tiene Pero diga 29, si es Lick. más o es menos, pues. Ah, no, es menos de lo que 30 tiene, Lick. No, hombre, Menos ¿cómo todavía. ¿Qué? 27, Lick. Tengo 29. Hoy estoy cumpliendo 29 años. Ujú. Felicidades, entonces. Gracias, pórtense bien, aprovechen el tiempo. Y cualquier cosa, igual por ahí el jueves lo vamos a invertir en trabajar y en resolver dudas antes de la tarea del día
antes de la tarea del día viernes. Bueno, jóvenes, El pórtense viernes, bien. el viernes Dígame. league solo son los vaciados, entonces, todo esto Los que nos acaba de enseñar. Exacto, los vaciados. Si no mal recuerdo, creo que eso es lo único que tenemos pendiente ya para terminar, para ya terminar todo esto. Creo que sí, solo eso nos hace falta. Porque ya el examen ya lo hicieron y ya lo que nos queda a partir de esto es trabajar un poco el tema de ir elaborando ya los informes. Así que ya casi van a salir. Vamos a salir, yo también estoy contento cuando ustedes salen. Bueno, muchachos, cualquier cosa. No, hombre. 50. Yo de los números que está poniendo Jessica, yo creía de que eran 50, puso de primero. Chica, me miro bien fregado. Bueno. Y si en todo caso el viernes no nos ajusta para entregar todo eso. Lo puedo empujar hasta el día. Miren, la verdad es que, o sea, yo podría, sin ningún problema, moverlo hasta el sábado de Semana Santa. No tengo ningún problema. Pero yo no quiero que ustedes estén trabajando en Semana Santa. Si ustedes quieren trabajar en Semana Santa, yo no tengo ningún problema. Yo no voy a revisar, pero si ustedes quieren trabajarlo, yo lo puedo extender hasta esa fecha. Temprano va a tener el viernes de mi parte, no me preocupe. Bueno, ahí piénsenlo. ¿Ok? Y ahí me lo cuentan el jueves. Gracias, Lick. Nos vemos. Gracias, Pasen un bonito cumpleaños. Gracias. Pórtense bien.